Y en este momento avanzamos, nos vamos a la mitad del mundo. César García Vélez tiene detalles a esta altura. Vamos a escucharlo. Gracias, Andy. Saludos a toda Latinoamérica. Vamos con los temas de fiscalización que están pendientes en la Asamblea Nacional, en la línea de juicios políticos que se han planteado. El siguiente es el exministro del Interior, Juan Zapata, quien ha resuelto no presentar pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización. Le vamos a preguntar a él mismo por qué razón y qué espera de este juicio político que, entre varias de las causales, establece la no ejecución del presupuesto en su cartera de Estado y el tema de los índices de delincuencia. Bienvenido, señor exministro. Primero preguntarle, ¿por qué razón usted resolvió no presentar pruebas de descargo y ahora le quieren juzgar en rebeldía? Bueno, César, muchas gracias, bienvenidos hasta su casa. Bueno, primero hay que aclarar la información, no es que yo no he resuelto presentar pruebas de descargo. Lo que pasa es que yo no he sido notificado formalmente. Yo quiero recordarle, yo después de ser ministro, he sido llamado a la Asamblea a comisiones como la de Participación Ciudadana, de Transparencia y Participación Ciudadana, a la Comisión Ocasional de la que investiga la muerte de Fernando Villavicencio, y he sido notificado oficialmente. Y mi querido César, usted ve, aquí está mi teléfono, mi correo, ahí está la notificación de la Asamblea Nacional. Entonces, no puede ser posible que una comisión a la cual yo inclusive ya no tenía la obligación de ir porque ya dejé de ser funcionario público, sin embargo, por respeto a la institucionalidad, yo acudí a todas las que me citaron e inclusive los pedidos de información. Entonces, yo no entiendo en el juicio político, que es un juicio político a un ex ministro de Estado, cómo se maneja de manera informal, sin las formalidades del caso. En indefensión. Imagínense que cuando yo me citaban a estas comisiones, César, de administración de la comisión, no sé si secretaría, me llamaban al teléfono a confirmar mi correo, a confirmar la recepción del correo y a confirmar que yo indique que he leído el correo, y así efectivamente yo acudía. En un juicio político, que nadie me llame a un teléfono a decir, oiga, usted está convocado para tal fecha. Entonces yo, César, tenía toda la información en general. Yo esperaba recibir esta notificación e inmediatamente responder lo que tenga que responder, y ni siquiera quería cumplir los 15 días que me da la ley. Al día siguiente hablé con mis abogados para ingresarlo. Es que usted no quiso ir. En lo absoluto, a mí hasta ahora no me han notificado formalmente, como me lo ha hecho las comisiones de la misma Asamblea desde que ya dejé de ser ministro, desde el 22 de enero, que es la primera comparecencia que yo tuve. Aclarado ese punto que me parece muy importante, porque usted tiene todo el derecho de recibir notificaciones para poder defenderse, ¿qué va a hacer en el marco de la realización del juicio político que se ve venir? ¿Va a asistir? Y en el caso de que asista, ¿va a defenderse de esto que se argumenta, que usted no ha ejecutado el presupuesto y que no bajó los índices de inseguridad? Mire, primero, por eso mismo era importante el derecho a la defensa, para que tenemos que entender, vamos por el tema de seguridad. El asambleísta que considere que hace 13 meses se formaron los 21 grupos de delincuencia organizada, está perdido en el espectro, no entiende de seguridad, y mucho menos puede juzgar a alguien si no conoce los temas de seguridad. El Ecuador hace 20 años creció y pasamos de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención, con esa famosa paz mafiosa en donde los gobiernos decían, haz tú lo tuyo, yo hago lo mío, y en esa interfaz irresponsable esto genera crimen organizado. Lo que estamos enfrentando es crimen organizado, y nosotros tuvimos la valentía de asumir una cartera de Estado poniendo en riesgo la vida propia y de los familiares, porque el país nos llamó en ese momento. Entonces, si usted considera que esa es una causal de juicio político, los ministros que vengan estarán ya resignados a ir a la Asamblea. O sea, todos van en fila. Claro, porque es un absurdo, es hasta sentido común. Mire, nosotros nosotros enfrentamos al crimen organizado de manera firme, 548 toneladas de droga incautadas, que es histórico, ha sido histórico, ojalá se supere ese récord. 72 delincuentes abatidos, es decir, hubo firmeza. Recuerde que yo decía, ante amenazas letales tienen que haber respuestas letales. Tuvimos nosotros más de 23.000 armas incautadas, más de 400.000 explosivos, más de 300.000 municiones, es decir, le dimos guerra al crimen organizado. Lógico, cuando hay una acción, hay una reacción, que es lo que está pasando ahora. El gobierno está actuando también de manera firme, y mire todo lo que está ocurriendo, porque no es que nosotros salimos del 23 de noviembre, mire todo lo que ha ocurrido. Ahora, de acuerdo al tema presupuestario, 29% de ejecución, dice la Comisión de Fiscalización, ¿esto es cierto o no es cierto? Mire, yo no soy un nuevo en el tema de la función pública, le he servido a mi país cerca de 30 años. Tenemos que entender varias
varias cosas. Yo llego al Ministerio del Interior a finales del año 22 por un lamentable hecho del caso de María Belén Bernal, que cumplimos el objetivo de atraparle a Germán Cáceres. Parece que esas cosas se están olvidando, ¿no? Que se capturó al gato Farfán, que era el mayor narcotraficante en nuestra administración. Pero bueno, eso era importante que me den la opción de decir si eso es incumplimiento de funciones, pues no sé, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Usted llega con un presupuesto que ya está aprobado por la anterior administración. Y en el año que yo vengo, en el 23, yo tengo solo 10 meses, porque se adelanta el cambio de mando, es decir, de enero a octubre, noviembre ya prácticamente era imposible. Cumplimos con todos los procedimientos, es más, de los 54 millones de inversión prácticamente, que ese es el mayor reto. Nosotros, el tema de chalecos era 32 millones, que eso se firmó mucho antes y se hicieron entregas, y acaba de entregar el señor presidente de la República, también hace una tercera entrega de chalecos, entramos los camiones. Lo que pasa es que el Ecuador, como fue público y notorio, yo tengo hasta los oficios que le pedí al ministro de Finanzas que por favor me ayude con el presupuesto que estaba asignado al ministerio para poder entregar y pagar a los proveedores, porque cuando se ejecuta el presupuesto, cuando usted recibe todo el equipamiento y ha generado el pago, nos quedamos sin un flujo de caja y eso nos genera demoras en los plazos, pero nosotros cumplimos lo que al ministerio, es decir, el proceso de contratación pública, que es un proceso engorroso, que es muy complejo. Mire lo que pasó con chalecos, se adjudicó a una primera empresa, no pudo entregarnos en el valor que había ofrecido, tuvimos que entregar a una segunda y así se cumplió con todos esos plazos. Yo tengo las hojas de ruta absolutamente, si yo no soy nuevo en la administración pública, y el mismo asambleísta dice que hemos dejado el 70% de vengado, entonces no entiendo. ¿Va a ir a explicar esto al Pleno de la Asamblea? Mire, es que yo le vuelvo a insistir, César, no he sido notificado formalmente, no podemos romperlo, yo soy respetuoso de la institucionalidad. ¿Y afecta este juicio político a su vida, a sus aspiraciones políticas en un futuro inmediato? Mire, en lo absoluto, yo tengo 30 años de haberle servido a mi país en los cargos más complicados, fui presidente del COE en una pandemia y gracias a un plan de vacunación que exitoso pudimos levantar, el primer país que levantó lo que teníamos las restricciones. Estuve en el ECU 911, fui secretario de Seguridad, 30 años sirviéndole a mi país. Que un asambleísta que no tiene idea del tema de seguridad venga a objetar cosas, a mí me tiene sin cuidado porque mi trayectoria ha sido pública y tengo la bendición de caminar libre por la calle, de sentir el apoyo de la gente, de sentir el abrazo de la gente, así que en lo más mínimo cambia mi vida. Lo que sí me molesta es que no puede ser posible que a mí me traten como me están tratando, porque no me están generando, hasta por sentido común, alguien tiene que comunicarme que me están notificando en algún tema y a qué correo me están notificando, como lo hizo sí las anteriores comisiones de la Asamblea y yo acudí. Igual, miren, el asambleísta Vela decía, y con esto termino en este tema, el asambleísta Vela decía que hubo un ministro, no doy el nombre por obvias razones, pero está en una entrevista pública, que igual no presentó pruebas de descargo, que se sintió, igual fue notificado, pero a él no le pasaron pues a los minutos a ponerle ya el membrete de rebeldía. Y a mí, sin que estar notificado formalmente, ya me dan el membrete de rebeldía. Y me parece que no, eso es coherente y están actuando a una velocidad pero impresionante. Yo sé a dónde quieren llegar y el país sabe a dónde quieren llegar. Así es que, porque mire, si supuestamente a mí me habían... Juicio de la fiscal. Es correcto, mire, a mí me notificaron supuestamente el 16 de abril. Y todavía el juicio de Fernando Santos estaba cumpliéndose, es decir, una velocidad impresionante. Yo sé a dónde quieren llegar y el país, por eso mismo la Asamblea tiene los niveles de aceptación que tiene. Una fiscal que ha demostrado ser valiente en lucha de la corrupción, le quieren llevar a un juicio político. Un ministro que arriesgó su vida, le quieren llevar a un juicio político. Así que, mire, a mí la censura la da su conciencia, la censura no, y mi conciencia está sumamente tranquila que le dé a mi país todo de manera honesta, profesional y con toda la entrega del mundo. Gracias, exministro. Ahí lo tienen a Juan Zapata en exclusiva aquí en DNews comentándonos datos muy importantes. Por una parte, que no ha sido notificado para poder presentar sus pruebas de descargo y que no puede ser juzgado, como le están diciendo, en rebeldía producto de esta situación. Sin embargo, pues al menos en lo que nos comenta, esto no compromete su futuro, su vida, y lo más importante de aquí en adelante es que se fiscalice lo que se tiene que fiscalizar acá en el Ecuador, que son muchas cosas. Les agradezco mucho. Tú sigues, Andy, desde Estudios con Más. Esto ha sido DNews desde Ecuador. Te agradezco, César García Vélez. Que tengan ustedes dos una buena noche.